Hola, soy Elizabeth Bernal. Esta es una tarea para la materia de Estadística Inferencial 2 con respecto a la unidad número 3 y esta materia está a cargo del maestro Juan Morales. Voy a iniciar con el tema 12.2, análisis de varianza de un factor. En definición tenemos que son los métodos del análisis de varianza o abreviado sería ANOVA, que requieren de la distribución f, y la distribución f tiene las propiedades que siguen. La primera sería que la distribución f no es simétrica, y dos, que los valores de f no pueden ser negativos, como los vemos aquí en la gráfica. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales será la hipótesis nula, que plantee U1 que es igual a U2 igual a U3, o sea que todas las medias van a ser iguales. La hipótesis alterna plantea que U1 es diferente a la U2 y es diferente a la U3, o sea que todas las medias que tenemos en el planteamiento son distintas. Un valor p pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si p es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor p grande como 1 mayor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Aquí tenemos el estadístico de prueba f pequeño, valor p grande. Aquí tenemos la f, que es este espacio comprendido aquí en la gráfica. Y también tenemos el estadístico de prueba f grande, aquí está, y el valor de p pequeño, que sería este espacio de acá. Ahora tenemos el análisis de varianza. Es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Ahora tenemos los requisitos para un análisis de varianza. El primero sería que las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. El segundo sería que las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. El tercero sería que las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. El cuarto sería que las muestras son independientes entre sí, es decir, que no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y 5, las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ahora vamos a revisar un ejemplo acerca de la medición de desaceleración del pecho en gramos en lo que son pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración que está basada en la aceleración que se produciría en la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de un gramo es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ahora, en este ejemplo de fuerza G tenemos que una palmada en la espalda es equivalente a 4,1 G, desplomarse en una silla es a 10,1 G y bajar un escalón es 8,1 G. Ahora, el ejemplo de las mediciones de desaceleración del pecho en gramos, vamos a revisar la prueba de choque de automóviles y vamos a utilizar las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la tabla que estamos viendo, con un nivel de significancia de alfa al 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Tenemos el tipo de auto que vamos a implementar para esta prueba, que sería el compacto, el mediano y el grande. Y tenemos la clasificación de los 10 autos de cada uno y las mediciones que ya encontramos en cada uno de ellos. Para esto vamos a la minita. Lo primero que vamos a hacer es hacer
más estadísticas, ANOVA, y vamos a hacer el test por igualdad de varianzas. Vamos a seleccionar las respuestas en diferentes columnas y vamos a introducir las 3 columnas. Y así es como obtenemos la hipótesis nula de que todas las varianzas son iguales, la hipótesis alterna que al menos una varianza es diferente, con un nivel de significancia en alfa del 0.05. Obtenemos que tenemos 10 muestras y que las desviaciones estándar son 4.39, 4.35 y 4.61. Tenemos los intervalos de confianza de 1.84 a 13.84, de 2.34 a 10.62 y de 3.03 a 9.23. Tenemos un valor de P de 0.97 y tenemos aquí ya la gráfica de la comparación de medias y podemos ver que como es mayor que 0.05, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna, ya que P es mayor que el nivel de significancia de 0.05 que tenemos establecido aquí en el ejercicio. Por lo que vamos a proceder a realizar el análisis de varianza ANOVA. Para esto nos volvemos a ir a Minitab, vamos otra vez a estadístico, ANOVA, y de un factor vamos a indicarle que tenemos las respuestas en diferentes columnas y vamos a introducir cada una de ellas. Vamos a pedirle que nos dé todas las gráficas en una y que nos dé la comparación de las varianzas con estas formas que están aquí. Esto lo vamos a dejar exactamente igual. En opciones pues tenemos el nivel de confiabilidad al 95% y esto lo dejamos tal cual. Entonces aquí tenemos nuestras hipótesis, el nivel de significancia que estamos usando y vamos a hacer un comparativo de 3 entre el compacto, el mediano y el grande. Aquí tenemos el valor de F en 4.09, el p-value de 0.028, tenemos una R ajustada de 17.59%. Y aquí tenemos las medias de los autos compactos en 44.7, mediano es de 42.10 y en el grande de 39. Tenemos el nivel el intervalo de confianza y tenemos la desviación estándar de cada uno de los autos. Aquí vemos que van desde 41 hasta 47, desde 39 hasta 44 y de 36 hasta 41. Como obtenemos un valor de P de 0.028 y es menor a 0.05, determinamos que hay evidencia para rechazar la hipótesis nula que establece que todas las varianzas son iguales y se acepta la hipótesis alterna que establece que al menos una es diferente. El porcentaje de las varianzas está en un 17.59%. Aquí nos arroja las gráficas, el intervalo entre los 3 tipos de automóviles y podemos ver que sí son significativamente distintos. Y aquí tenemos la gráfica de residuos. En esta gráfica
También podemos ver la campana de Gauss, los residuos que se ajustan a la desviación, y aquí tenemos la dispersión de los datos. Ok, también tenemos lo que serían la prueba de Tukey. Obtenemos en la cuestión de auto, mediano, compacto, grande y compacto, y grande mediano. Lo separa en 3 comparativos, y el que queda diferente sería el de grande y compacto, porque está alejado del cero. Estos sí, mediano y compacto y grande y mediano, sí alcanzan a tocar el cero, por lo que estos sí son más parecidos. Aquí tenemos la TD Student para el caso de mediano compacto de menos 1.30, grande compacto de 2.86 y grande mediano de menos 1.55. Aquí en los valores de P, pues podemos ver que 4.05 es más grande que 0.05 y 0.282 es más grande que 0.05. El único que sí es diferente es que sí es menor a 0.05, que es el que está acá, y al 95%. En la prueba de Fisher tenemos que lo separa por grupos, lo agrupa, y en este caso tenemos estos grupos con estas medias: compacto de 44.7, mediano de 42.10 y grande de 39. La diferencia entre las medias de cada uno de estos, entre el mediano y compacto, es de menos 2.6, entre grande y compacto menos 5.7 y entre grande y mediano menos 3.10. Tenemos una TD Student de menos 1.30, menos 2.86 y menos 1.55, y un valor ajustado de P de 0.203, que este es mayor a 0.5, y en este caso también 0.132, que es mayor a el intervalo de confianza que estamos manejando, de 0.05. Por lo que el que es diferente, la media que es diferente, sería entre el grande y compacto, porque es menor que 0.05 el 0.08 que tenemos aquí, que sería este que está acá muy lejos del cero. Estos serían casi muy similares, no. Ahora tenemos que, en resumen, para la prueba de Tukey y la de Fisher, tenemos valores menores a 0.5, por lo que rechazaríamos la hipótesis nula y aceptaríamos la hipótesis alterna, donde las medias son diferentes. Vamos a hacer TUNET y HSU. En esta prueba también lo agrupa. En este caso agrupa lo que sean más parecidos juntos y deja uno independiente, que es el que sea más disperso. En este caso asoció mediano y compacto, que llega a 0, y grande y compacto es el que está más alejado, con una confidencialidad al 97.27% y con una diferencia en sus medias de menos 2.6 y menos 5.7. Tenemos que el valor de P al 0.03, que es mayor que el nivel de significancia, y el 0.015, que es menor al nivel de significancia. La TD Student es menos 1.30 y menos 2.86 para el caso de grandes y compactos. En el caso de la prueba de HSU de comparaciones múltiples, para la mejor, tenemos que ha hecho 3, y el primero sería compacto mediano, con una diferencia de sus medias de 2.60. Coeficiente de intervalo de confianza sería de menos 1.38 a 6. Podemos ver que pasa por el 0, y este es de menos 6.58 y 1.38. También pasa por el 0, y no más llega al 0, de menos 9.68 a 0, con TD Student de 1.30, menos 1.30 y menos 2.86, un valor ajustado de P de 0.16, 0.16 y 0. Entonces tenemos que este es el que es diferente al nivel de significancia que estamos manejando.
Y aquí lo podemos ver, estos sí alcanzan a cruzar y este ya no. Entonces este es el que es significativamente diferente. Por lo que entre la prueba de Dunet y la de HSU encontramos que los valores de P son menores a 0.05, por lo que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que todas las medias son diferentes. Ahora tenemos el siguiente ejercicio, que sería el análisis de varianza de un factor, y es para lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por sus siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Hay que utilizar un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos que tenemos aquí en esta tabla sugieren que los automóviles grandes son más seguros, es la pregunta que nos están haciendo. Para eso tenemos los datos, tenemos el tipo de auto, ya sea compacto, mediano o grande, y tenemos la cantidad de autos para cada uno de ellos, en este caso serían 10 por cada uno. Vamos a primero realizar el test de las igualdades de varianzas. Vamos al número 2. Estadísticas, ANOVA, test de igualdad de varianzas. Le vamos a poner que está en cada columna por separado y vamos a introducir la información de las columnas. Ok, aquí tenemos la hipótesis nula, que nos dice que todas las varianzas son iguales, la hipótesis alterna, que alguna de las varianzas es diferente, y el nivel de significancia que vamos a estar utilizando es al alfa 0.05. Y tenemos que para autos compactos, medianos y grandes en muestras de 10, que son los datos que recolectamos, tenemos una desviación estándar de 79.52, 103.08 y 175.85, con un intervalo de confianza de 49.68, de 72 a 192 y de 98 a 413. Tenemos aquí el valor de P, 0.123, que ya vemos que es mayor al 0.05 de alfa. Y aquí tenemos ya las comparaciones de las medias. Podemos ver que sí son un poquito, son muy diferentes, significativamente diferentes. Por lo que la hipótesis nula nos dice que las varianzas son iguales, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna. Sin embargo, vamos a proceder a realizar el estudio de ANOVA de la varianza, para el análisis de la varianza, para encontrar datos más contundentes. Ok, vamos a estadísticas, ANOVA, un factor, y introducimos las clasificaciones. Vamos a pedirle que todas las gráficas nos las den una sola, y las comparaciones, queremos que nos haga comparaciones con todos estos procedimientos. Okay. Entonces aquí tenemos la media, la hipótesis nula, que todas las medias son iguales, la alterna, que al menos una es diferente, al nivel de significancia de 0.05. Y tenemos que el valor de P es de 0.664. Tenemos el F-value de 0.42 y tenemos una R ajustada del 0.00.
Entonces, como se desea evaluar las diferentes varianzas que visualmente son distintas pero no significativamente, encontramos que el valor de P de 0.664 es mayor a 0.05, por lo que hay evidencia para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna, donde las medias son iguales. Y la hipótesis alterna donde las medias son diferentes. Aquí tenemos la gráfica donde podemos ver la información, están muy parecidas. Aquí tenemos la campana de Gauss y acá tenemos la distribución de frecuencias con respecto a la media. Y aquí tenemos en esta gráfica de residuos los datos, la dispersión de los datos. Ok. Si revisamos el comparativo de Turkey, lo agrupó en A y tenemos las medias de 431.5, 390.4 y 384. Tenemos la diferencia de las medias de menos 41.1, menos 47.5 y menos 6.4. Esto nos da un intervalo de confianza de 181.3 al 91.1, menos 187.7 al 92.7 y menos 146.6 a 133.8. Una T de Student de menos 0.73 y menos 0.84 y menos 0.11. Un valor de P ajustado de 0.75, 0.68 y 0.99. Estos tres valores pues son mayores al nivel de significancia de 0.05. Y aquí tenemos el comparativo entre la auto, mediano y compacto, el grande y compacto y el grande y mediano. Si analizamos aquí, pues las medias prácticamente están casi donde mismo, entonces son muy parecidas. Ok, acá tenemos el comparativo de Fisher y nos lo agrupa en grupos de A. Y tenemos medias de 431.5, 390.4 y 384.0. Las diferencias entre sus medias es de menos 41.1, menos 47.5 y menos 6.4, con un intervalo de confianza de menos 157 a 74, menos 163.4 a 68, menos 122.3 a 109.5, una T de Student de 0.73, menos 0.84 y menos 0.11, un valor de P ajustado de 0.47, 0.40 y 0.09. Estos tres valores también son mayores a nivel de significancia de 0.05, y aquí podemos observar también cómo es que los datos están también muy similares, muy cercas. Okay. Tenemos la prueba de Dunet Dunet y vamos a ver que también los agrupa en A. También tiene valores de P 0.69 y 0.61, la T de Student de menos 0.73 y menos 0.84. Tenemos una diferencia en las medias de menos 41.1 y menos 47.5 al 97.27%. Aquí lo agrupó en dos, las más similares las dejó juntas y la otra la dejó aparte. Sin embargo, podemos ver que pues están prácticamente muy parecidas. Ahora, la comparación de HSU lo separa en tres: el compacto mediano, mediano compacto, grande y compacto. La diferencia entre sus medias es de 41.1, 41.1 y 47.5. Estos son negativos. El valor de P ajustado es de 0.36, 0.36, 0.31, que son valores mayores al nivel de significancia. Un T de Student de 0.73, menos 0.73 y menos 0.84. Aquí tenemos las tres comparaciones. Podemos apreciar que también son significativamente muy similares. Y aquí está también el gráfico donde podemos observar.
Entonces, para el caso de la prueba Tukey-Fisher, los valores que se obtienen son menores al nivel de significancia, por lo que hay evidencia para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Para la cuestión de las comparaciones de Dunet y HSU, también son mayores que el nivel de significancia de 0.5, por lo que hay evidencia para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Ahora vamos a pasar al 12.3, que es el análisis de varianzas de dos factores. Aquí tenemos que existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo es, con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, y utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor columna. Ahora tenemos una serie de requisitos para este análisis de varianza de dos factores. El anterior tema era de un factor, ahora estaremos revisando de dos factores. Y el primero sería para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Número 2 sería que las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. La número 3 es que las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Y las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores y todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Ahora vamos a pasar a un ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Hay que utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo del automóvil, ya sea extranjero o nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, ya sea compacto, mediano o grande, y hay que utilizar un nivel de significancia del 0.05. Entonces ahora el criterio va a ser en automóviles extranjeros y nacionales. Vamos a tomar en consideración el tamaño del automóvil y lo estaremos clasificando en compacto, mediano y grande. Aquí tenemos ya los datos y vamos a mitad. Estadística, global. Vamos a hacer un análisis de las medias. Y vamos a poner aquí la desaceleración de pecho en G. Aquí vamos a meter el tipo de automóvil y aquí vamos a poner el tamaño del automóvil. Así que está el 0.05. Okay, vamos a obtener esta gráfica en la que vamos a ver el comparativo de las medias. Vamos a ver los efectos de interacción que estas tienen. Y aquí encontramos en un intervalo de menos 5 a 5 el efecto que estos datos tienen, y si podemos ver, pues están muy similares a lo que sería esta media. Los efectos de la media los tenemos en 44 y en 39.16 para autos extranjeros de 43.94 y para autos nacionales de 39.16 con respecto al tipo de automóvil. Ahora, para lo que corresponde a lo que sería el tamaño del automóvil, tenemos que para los autos compactos es un 45.7, para un carro grande es 41.56 y para un carro mediano es de 37.41. Ahora vamos a proceder entonces a realizar el análisis de varianza, que será la nueva, y para el análisis con la misma cantidad de datos en todos los factores, que sería una opción, y la otra sería que para realizar análisis
que no tienen la misma cantidad de datos en todos los factores. Esto quiere decir que en nuestras columnitas pues tengamos diferentes cantidades de datos. Entonces vamos a hacer, como tiene la misma cantidad de datos, vamos a hacer el balance anual. Ok, vamos a poner aquí desaceleración en pecho en G. El modelo, vamos a poner tipo de automóvil. Tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Tamaño. Y... ay, se me salió. Estadístico, ANOVA. Y vamos a poner tipo de automóvil. Automóvil, ponemos el símbolo de por y tamaño de automóvil. Ok, aquí tenemos tenemos entonces, nos faltó ponerle la... queremos la 4 en 1 gráfica. Aquí está la gráfica. Tenemos esta gráfica de residuales, es la que tan dispersos están los datos. Y tenemos aquí el de porcentajes, están cerca de la línea media. Y tenemos la frecuencia, está cercana a lo que es la campana de Gauss. Tenemos aquí entonces la información que hemos recolectado con respecto al análisis del tipo de automóvil, el tamaño. Y tenemos que un P lejano a 0, que sería el valor de P, en cuanto a las varianzas que sean diferentes a 0.05, tenemos la hipótesis nula, que dice que no hay diferencia entre las medias determinadas por los factores de igualdad y que no hay diferencias entre las medidas de los nacionales y las medias de los extranjeros, de los autos. Y la hipótesis alterna, que nos dice que sí hay diferencias entre las medidas determinadas por los factores de desigualdad en cuanto a la medida de los autos extranjeros y la medida de los autos nacionales. Por el tipo de auto, tenemos aquí ya los valores de P de 0.038, tamaño de automóvil 0.060 y tipo de automóvil por tamaño de automóvil 0.717. Para el primer caso, la P de tipo de automóvil 0.038 es menor a 0.5, por lo que hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Para el caso del tamaño del automóvil es a 0.060, que es mayor a 0.05, por lo que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y tampoco aceptar la hipótesis alterna. En cuanto al tamaño del auto, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y tampoco para aceptar la hipótesis alterna. Y para el tipo de automóvil, tamaño de automóvil, que tenemos un valor de P de 0.717, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y tampoco para aceptar la hipótesis alterna. Vamos a pasar ahora a realizar
Vamos a estadística, ANOVA, interval plot y vamos a hacerlo por grupos en I. Vamos a introducir la variable de desaceleración y tipo automóvil y tamaño de automóvil. Aquí tenemos la gráfica y podemos ver los intervalos de confianza. Hay unos que están más cerrados que otros porque la desviación estándar es menor. Por eso escribimos estos así más chiquitos en cuanto a la desaceleración del pecho en G. Para el tamaño de automóvil y el tipo de automóvil, aquí podemos ver para el compacto, grande y mediano en cuanto a los carros extranjeros, y en cuanto a los carros nacionales, el compacto, el grande y el mediano, tenemos que estos son más cerrados porque hay menor desviación estándar. Y vamos a hacer ahora el main effect plot. Estadísticas, ANOVA. Aquí vamos a poner la desaceleración y aquí vamos a poner el tipo de auto y el tamaño del auto. Y entonces aquí tenemos esta gráfica de las medias y en ella podemos ver por tipo de automóvil en cuanto al automóvil extranjero y el automóvil nacional y al tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Entonces encontramos que son más seguros los autos grandes con una media de 37.83 y los autos que sean nacionales con una media de 39. Esta media, por el efecto de los factores y sus categorías, tiene una pendiente negativa. En conclusión, en tipos de autos, pues el nacional y el tamaño, pues que sea grande, y con ello tendremos menor impacto en la desaceleración del pecho. Ahora vamos a hacer la interacción plot. Estadísticas, ANOVA, interacción plot, la desaceleración y los factores del tipo y el tamaño. Y aquí tenemos la de desaceleración. Tendrían que ser similares estas curvas, pero aquí tenemos que esta es diferente. Tenemos el tipo de automóvil por extranjeros y en rojo tenemos a los nacionales. Aquí están las medias y encontramos que el automóvil grande nacional es el que tiene menor desaceleración en pecho en G. Los factores tipo automóvil y tamaño automóvil respectivamente. En cada una de sus configuraciones de la variable de salida se puede determinar que no hay una interacción entre los conjuntos. Lo vamos a hacer a la inversa. Y aquí tenemos otra vez el tamaño de automóvil, el compacto, el grande y el mediano. Entonces tenemos una vez más que el nacional es el que tiene una media más pequeña. Ok, entonces tenemos aquí el tipo de automóvil, extranjero, nacional, y el tamaño de automóvil compacto, grande, mediano. En el análisis de las variables
tenemos que según el tipo de automóvil tenemos un valor de P de 0.038, para tamaño de automóvil 0.06 y tipo de automóvil, tamaño del automóvil 0.717. Tenemos el error de 21.611 y un total de 546.44. La R cuadrada ajustada es de 52.54. La R cuadrada ajustada es el coeficiente de determinación. Entonces tenemos que los factores tipo automóvil y tamaño automóvil respectivamente, en cada uno de sus configuraciones de las variables de salida se puede determinar que no hay una interacción entre sus conjuntos, porque aquí claramente vemos que no, que son paralelas. Ahora vamos a pasar a ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC, por siglas en inglés de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Hay que utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano, grande, y hay que utilizar un nivel de significancia de 0.05. Aquí tenemos ya el tipo de automóvil, extranjero o nacional, y el tamaño del automóvil, ya sea compacto, mediano o grande. Vamos a iniciar con el ANOVA y con el análisis de las medias. Vamos a abrir el Minitab 4. Entonces, estadísticas, ANOVA, análisis de las medias, vamos a poner las lesiones en la cabeza, el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Entonces, vamos a encontrar aquí las desviaciones estándar, las medias, el intervalo va de menos 100 a 100 y tenemos que aquí los datos pues están bastante cercanos, están pegados a lo que sería la desviación media. Y las medias, en este caso para el automóvil extranjero es de 447.1 y para el automóvil nacional de 320.8. En cuanto al tamaño del automóvil, el compacto tiene un 383.9 y no, el compacto tiene un 493.6, el grande tiene 383.9 y el mediano 274.3. Que es lo que tenemos aquí, por dos factores. Y ahora vamos a hacer el balance ANOVA. Vamos a hacer el de balance porque tenemos las mismas cantidades de datos. Ok. Vamos a hacer el de multiplicación. Vamos a hacer estadísticas, ANOVA, balanceado, lesiones en la cabeza, tipo, tamaño, tipo. Uy. Las 4 no. Ok, tenemos entonces el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil y el tipo de tamaño con el tamaño del automóvil. En el caso del tipo de automóvil tenemos la P de 0.15, tamaño de automóvil de 0.65 y el tipo de automóvil y tamaño de 0.28. Entonces, para este caso en específico, aquí estaría el resumen que tenemos acá en Minitab.
Entonces tenemos que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y tampoco aceptar la hipótesis alterna en el tipo de auto, porque el 0.15 es mayor al 0.05. Para el aspecto de tamaño del automóvil, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y tampoco para aceptar la hipótesis alterna. En cuanto a la interacción que existe entre el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y tampoco para aceptar la hipótesis alterna, porque 0.28 es mayor que 0.05. Tenemos en las gráficas de residuos, pues ya vimos los datos, la dispersión de los datos, que es acorde a la línea. Aquí también está normal, y aquí está la campana de Gauss. También tiene aspectos a que, aunque hay un dato acá disperso, pero sí cumple. Okay. Vamos a hacer ahora el ANOVA Interval Plot. Estadística ANOVA Interval Plot. Le vamos a poner por grupos en Y. Vamos a poner las lesiones en la cabeza. Y vamos a poner el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Okay. Ok, tenemos aquí el intervalo y podemos ver que en el caso de el tamaño de automóvil y en cuestión del tipo, en lo que sería el extranjero, hay en los automóviles compactos grande y nacional, mediano, compacto, grande y mediano de los que son nacionales, hay un intervalo de confianza que es mucho más cerrado debido a que hay una menor desviación estándar. Aquí podemos ver que tamaño de automóvil compacto nacional con una media de 384.33. Este es el del grupo del tamaño automóvil igual a que sea grande y que sea nacional con una media de 240. Este es que sea mediano, que sea nacional y son 397. Este que sea compacto, extranjero, 445. Este que sea grande, que sea extranjero, 457.33. Y en este que sea mediano, que sea extranjero, 380. Ok. Tenemos el valor de P de 0.15, 0.65 y 0.28 con una R cuadrada ajustada de 33.15, que es el coeficiente de determinación para el ANOVA de lesiones en la cabeza. Ahora vamos a hacer el Main Effect Plot. Lesiones en la cabeza, tipo y tamaño. Entonces aquí tenemos las medias, el efecto de las medias. Tenemos una media que tiende hacia el negativo. En cuanto a los autos nacionales, tiene una media de 340. Y cuando son grandes, tiene una media de 348. Entonces es más seguro un auto grande que sea nacional. Los tipos nacionales y tamaños grandes, en ellos tenemos el menor impacto de lesiones en la cabeza. Tenemos entonces una P de 0.15, un tamaño de automóvil de 0.65 y un tipo de automóvil por el tamaño del automóvil de 0.28. Una R cuadrada ajustada de 33.15, que sería el coeficiente de determinación. Y ahora vamos a hacer la interacción plot.
Okay. Aquí voy a lesiones en la cabeza y tamaño y tipo de automóvil. Aquí tenemos este. Tenemos el valor de P de 0.15, el valor de 0.65 y el valor de 0.28 con R cuadrada ajustada de 33.15, que es el coeficiente de terminación. Vamos a hacerlos al revés también. Aquí tenemos la media de 445, muy alejado, y acá tenemos la media de 240. El óptimo sería este. Estadísticas, ANOVA. Y aquí tenemos la interacción. Esto es con respecto al tamaño del automóvil, el auto compacto, el auto grande y el auto mediano. Entonces tenemos que el nacional tiene la media de 240. Entonces tiene que ser grande y tiene que ser nacional. Los factores tipo automóviles y tamaño automóviles respectivamente en cada una de sus configuraciones de la variable salida se puede determinar que si hay interacción entre los dos conjuntos, ya que se ve que se cruzan. Entonces esto nos indica que esa interacción no están paralelas, están perpendiculares. Bueno, ahora vamos a pasar a las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Vamos a realizar un análisis de varianza de un factor. Vamos a utilizar las medidas de glucosa incluidas en la tabla que se anexa, que es la que está aquí abajito, y un nivel de significancia de 0.05, y vamos a someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Estas son las mediciones de glucosa de 10 pacientes que son jóvenes, de 10 pacientes que son adultos y de 10 pacientes que son de la tercera edad. Según la etapa de desarrollo es como han sido seleccionados estos candidatos. Vamos a abrir el proyecto. Okay. Vamos a hacer un examen de igualdad de varianzas. Okay. Vamos a ponerle que los datos están separados por columnas y aquí vamos a incluir a todas las los columnas de jóvenes, adultos y tercera edad. Aquí tenemos la hipótesis nula, que dice que todas las varianzas son iguales. La hipótesis alterna, que una por lo menos es diferente. El nivel de significancia es 0.05. El intervalo de confianza para los jóvenes es de 1.84 a 13.81. En adultos es de 2.34 a 10.62. Y para la tercera edad es de 3.03 a 9.23. El valor de P es de 0.97. Y aquí tenemos el cuadro comparativo. Como vemos, pues el valor de P es 0.979 mayor a 0.05. En cuanto a esto, pues no podemos encontrar significancia, no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y para aceptar la hipótesis alterna. Y pues lo que vamos a requerir es hacer el análisis de varianzas. Estadísticas, ANOVA, un factor. Le vamos a decir que tenemos los datos en columnas separadas y aquí vamos a introducir los nombres de las columnas donde tenemos los datos.
Ok. Vamos a pedirle que todas las gráficas nos las dé en uno solo. Y que las comparaciones nos dé la de Turkey, Feature, Dunet, HSU y todos estos resultados también los queremos por los intervalos, por grupo y por test. Ok. Bueno, aquí tenemos la hipótesis nula que dice que todas las medidas son iguales, la alterna que no todas son iguales, el nivel de significancia es 0.05, los factores son 3, el adulto, jóvenes y la tercera edad, el valor de P es de 0.028, tenemos que la R cuadrada ajustada es de 17.59, que es el coeficiente de terminación, y tenemos el intervalo de confianza de 141.81 y 147.59. En adultos es de 139.21 a 144.99 y en la tercera edad 136 a 141. Ahora, se desea evaluar las diferentes varianzas que visualmente son distintas pero no significativamente. Entonces encontramos que hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, con un porcentaje en la varianza de 17.59. Okay. Aquí está la gráfica de residuos, aquí está la campana de Gauss, aquí vemos que es una distribución normal y que está pegada a la media, a la línea. Aquí podemos ver las diferencias, las desviaciones para los jóvenes, los adultos y la tercera edad. Okay. Okay. Aquí tenemos la tercera edad y jóvenes. Estos son los que salieron diferentes, son los que están más alejados. Y adulto, joven, tercera edad, adulto no son diferentes, son medias que son más parecidas porque están aquí pasando por el cero. Este es el que está más lejano. En cuanto a la comparativa de Fisher, tercera edad y jóvenes son diferentes, están muy alejadas del cero. Y adulto joven y tercera edad adulto no son diferentes, están más parecidas, están aquí en respecto a cero. Encontramos que hay mayor sensibilidad en la prueba de Turkey porque es el que detecta menor aquí el rango que nos indica la diferencia. Como los valores de P en Turkey y en Fisher son menores al nivel de significancia 0.05, hay que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna donde las medias son diferentes. Ahora, con respecto al test, aquí está el Turkey, aquí está Fisher, aquí está Dunet y el HSU, aquí está. Entonces, en Dunet tenemos que adulto, joven no son diferentes, está pegado a lo que es cero, no hay dispersión, no hay diferencias, es muy similar las medias tanto de adultos como jóvenes, pero entre tercera edad y jóvenes las medias tienen una diferencia significativa porque está alejada del cero. El valor de P en caso de adultos y jóvenes es 0.33, en tercera edad y jóvenes de 0.01, con diferencia en las medias de menos 2.6 y menos 5.7. Para HSU todas son diferentes para ese tipo de comparación. En tercera edad y jóvenes entran en el rango de 0, que sería por lo tanto también son diferentes. Este está muy salido para acá, este está metido para acá y como quedó aquí pues ya es diferente. Eso es lo que nos indica que esté ahí. Tiene las diferencias de media, la diferencia de sus medias es de menos 2.6, menos 2.6 y menos 5.7. El valor de P es de 0.16, 0.16 y 0.008. Como los valores de P en Dunet y en HSU son menores a nivel de significancia de 0.05,
tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis altera que nos dice que las medias, alguna de las medias tiene que ser diferente. Entonces, esta sería la aplicación que estaríamos dando a un análisis de varianza de un factor a las cosas que estábamos haciendo en el campo laboral. Y pues sería todo.